Estudié únicamente hasta quinto de primaria. Cuestiones económicas y familiares. Hace unos días me puse a pensar si sería la persona que soy si no hubiéramos tenido tantos problemas en casa. Las cosas que vives en tu infancia y adolescencia moldean la persona en la que estás convertida. En la escuela no me juntaba con nadie. Le hablaba a 2 niñas, pero no me juntaba con ellas. Me gustaba estar solo, recargado en el barandal del segundo piso, aunque las maestras siempre me decían que no podía estar ahí. Cuando estaba ahí, seguido me preguntaba, ¿será que de esta altura podría matarme? A una de las 2 niñas que te mencioné, Laurita, le pasó algo muy feo y en cierto sentido la otra niña, Erika, tuvo mucho que ver. A Laura le mataron a su tío de una manera horrible. Por supuesto que me acuerdo de los detalles. Fue mi primera obsesión. Lo de su tío pasó como a 2 calles de la casa. Mi mamá lo conocía y también conocía a su hermana, que era la mamá de Laura, mi compañera. Al día siguiente de que sucedió, escuché que mi mamá se lo estaba contando a una vecina en los lavaderos. Lo contó con detalles como si hubiera estado ahí. Después me enteré de que ella estaba saliendo con un policía que supo lo que pasó y él le contó. Dijo quién lo hizo y por qué motivos, a qué hora llegó este hombre a su casa, a qué hora llegaron buscándolo, cómo se metieron a la casa, cuántos eran, todo lo que le hicieron. O al menos lo que se podía ver a simple vista que le hicieron, porque ese hombre ya no estaba ahí para contarlo. Hubo demasiada sangre involucrada, una sierra, muchas cuerdas, cinta. Al día siguiente de que sucedió, Laura no fue a la escuela. Ahora me quedaba claro por qué. El viernes que volvió se veía muy pensativa. La estaba examinando desde arriba en el balcón del segundo piso a la hora del receso. Me preguntaba si ella conocía los detalles. Seguramente eso la tiene así, pensé. Yo sabía qué había pasado y Erika, su amiga, también sabía lo que había pasado. Erika se enteró porque también en su casa hablaron de eso, sin darse cuenta de que ella estaba escuchando. Pero además compraron el periódico en donde salió. Un periódico de nota roja que puso en primera plana la foto de ese hombre, del tío de Laura. Se supone que sus papás escondieron el periódico, pero Erika lo encontró y lo examinó. Tú me dirás si lo que hizo esta niña a continuación fue algo inocente o una cosa horrible, cruel e inhumana. Desde el segundo piso vi que Erika llegó caminando desde unas jardineras como si se viniera escondiendo. Traía el periódico en la mano, caminaba despacio. Incluso antes de llegar a donde estaba Laura, se detuvo, desdobló el periódico y contempló una última vez la portada. Quisiera pensar que por un momento consideró que no era buena idea, aunque de todas maneras lo hizo. Se lo enseñó a Laura. Esa fue la primera vez que vi esa expresión. La expresión de la cara de Laura fue de incredulidad y terror. Sus ojos estaban muy abiertos, contemplando algo que su mente se negaba a aceptar. La casa que ella conocía, la de su tío, estaba teñida de varias tonalidades de rojos oscuros. La cara no tenía censura. El cuerpo se veía seccionado. En la foto estaban presentes la sierra, las cuerdas y la cinta. Laura recobró el control como después de 20 segundos. Se levantó de la banca y se echó a correr hacia el salón. Cuando regresamos del receso,
Laura no estaba en el salón y Erika se veía incómoda, como preocupada, como que sabía que había hecho algo malo. Profesora, Laura no regresó del recreo. La maestra no le hizo caso y continuó con la clase. Como a los 2 minutos se escuchó que algo impactó el suelo. El sonido seco y hueco del golpe resonó en el aire como si algo frágil pero pesado hubiera sido arrojado sin cuidado. Se asomó la maestra y también mis compañeros, todos. Fue Laura. Se escuchó un grito, pero no de mi compañera. Luego, silencio total. Ella se encontraba retorcida en una posición grotesca. Una pierna estaba en un ángulo imposible, mientras que la otra, doblada bajo el torso. El cuello torcido de una manera inquietante. La maestra inmediatamente nos regresó a nuestros lugares. Recuerdo que, mirando hacia la ventana, vimos que pasó una profesora con la cara horrorizada, corriendo hacia la dirección. A los minutos, la directora dio un anuncio junto con unas cuantas instrucciones para los profesores. Que nos sacaran a todos de la escuela, que nos llevaran con cuidado a las canchas de fútbol cruzando la avenida. Yo no me fui junto con los demás, me subí al segundo piso y desde allá la vi. Ahí estaba el periódico en el pasillo a los pies del barandal. Ese periódico se lo dio Erika a Laura. Laura lo tenía, lo que significa que fue desde ahí donde saltó. Vi el cuerpo como por 20 segundos ya que alguien llegó rápido con unas cartulinas a cubrirlo. Desde ahí arriba se hubiera podido tomar la foto perfecta, pensé años después. Esa expresión que tenía Laura cuando la otra niña le enseñó la imagen era la misma que le quedó grabada en su rostro muerto. Es casi la misma expresión que documenté en dibujos, en fotografías, que tenía en recortes de periódicos y de revistas. Me esperé hasta llegar a casa para revisar el periódico, porque obviamente lo tomé y lo guardé en mi mochila sin que nadie se diera cuenta. Los detalles que le escuché decir a mi mamá un día antes se complementaron a la perfección con la fotografía de la portada. Nunca había tenido una de esas publicaciones en mis manos. Mi mamá no compraba eso. Luego verás por qué. El fin de semana se atravesó. El día lunes, a la hora de los honores a la bandera, le hicieron mención a Laura. Sus padres estuvieron presentes, dijeron unas palabras, lloraron frente al micrófono. Se imaginaban que había sido resultado de lo que le había pasado a su tío. Nadie más que Erika y yo sabíamos qué había pasado, qué la orilló. Erika no sabía que yo sabía. Recuerda que yo las estaba mirando desde arriba. Unas maestras pusieron flores a un lado de unas veladoras encendidas, precisamente donde cayó la niña. Me acuerdo muy bien que en el receso me acerqué al altar y las ofrendas. Sentí algunas miradas, así que yo fingí estar rezando algo por ella. En realidad, estaba buscando en el suelo a ver si quedaba alguna mancha. Viéndolo un poco más de lejos, me di cuenta de que antes de la ceremonia tallaron esa parte del patio porque se veía de un color diferente, mucho más claro. Me sentía observado a pesar de que levanté la mirada y no había nadie viendo en mi dirección. 2 semanas después, Erika no pudo con el remordimiento y se lo confesó a una profesora. La expulsaron de manera inmediata. Nunca supe si los familiares de Laura algún día se enteraron bien de lo que le pasó a su hija.
Hubo un tiempo en que me daban ganas de decirles, pensaba que ese ciclo de violencia aún no había llegado a su fin. Aún tengo ese periódico, tiene tantos años que ahora está muy gastado. También tengo la nota de lo de Laura, pero en esa no publicaron fotografía. No sé bien si mi gusto por esas cosas comenzó ahí, sin embargo, ese fue uno de los primeros acercamientos reales que tuve con ese tema. También la primera vez que me pasó algo que terminó mostrándome que cada uno de estos sucesos espantosos viene marcado con extrañas e inexplicables ocurrencias, probablemente nacidas del horror y del dolor de estos accidentes o crímenes. El año en que sucedió eso fue mi último año de escuela. En esos 6 meses que me restaban, descubrí que desde cierto punto del patio, ya te imaginas de dónde, se sentía que alguien te estaba mirando. Del segundo piso, del barandal desde donde ella saltó, era donde siempre llamaba mi atención la sensación de estar siendo observado. Le he pedido a mi familia que cuando yo muera queme todo mi archivo. Las fotografías y los videos que tomé son una de las mejores muestras de lo macabro, de la maldad humana, de que este es un mundo feroz, de que en cualquier momento la vida te puede ser arrancada de una manera espantosa. Pido completo anonimato, aunque no faltará quien pueda reconocerme, sobre todo entre reporteros, fotógrafos oficiales, policías y especialmente la gente que se acerca a ver los accidentes, los asesinatos, las tragedias. Yo nunca mandé mi trabajo para que fuera publicado. Empecé a documentar porque había algo en cada escena que me atraía con una mórbida curiosidad. Cuando era joven me daba mucha vergüenza reconocerlo, pero así como hay gente que colecciona álbumes de estampas, balones conmemorativos o vinilos, yo colecciono horrores. Si me lo permites, te contaré la historia de algunos de los casos más memorables. Me acerco con alguien que es muy bueno en compartir historias de terror porque lo que yo vi, lo que vio mi cámara no puede ser compartido en ningún otro lado más que relatado. 1. A los 19 años empecé a trabajar en una bodega de autoservicio, lo que ahora es Aurrerá. Mi sueldo ahí nunca fue suficiente para que pudiera comprarme una cámara. Empecé haciendo dibujos. Eso sí te puedo decir que los retratos hablados que hice le sirvieron muy bien a la policía cuando le pedían a los testigos que describieran al perpetrador del crimen. Este reconocimiento hizo que yo me sintiera importante, que anduviera buscando en las calles, en las avenidas, que cuando veía el montón de gente me acercara a entrevistar. El primer dibujo que hice de un caso lo terminé en mi casa. Llevaba la escalofriante imagen grabada en mi memoria. Recuerdo que mi madre encontró la libreta al día siguiente, la revisó y me regañó. Lo que se me quedó muy fuerte en la mente de esa ocasión fue que me preguntó por qué lo había hecho. La respuesta es la misma 40 años después. Ese día venía regresando del trabajo, venía cansado. Viajaba en camión, miraba por la ventana cuando de pronto, como si se tratara de una recompensa por una ardua jornada, vi un montón de gente en la avenida. No tenía absoluta idea de lo que había sucedido, pero ya me lo imaginaba. Me bajé antes de que el vehículo hiciera alto total. Di mal el salto y tropecé. Al no poder caer bien me fui hacia adelante y terminé arrastrándome en el suelo, quedando tirado a media calle llamando la atención y la mirada de los presentes. Una mujer me ayudó a levantarme y me preguntó si estaba bien. En una fracción de segundo se me ocurrió dar un grito preguntando qué había pasado.
No sé si la gente creyó que yo tenía algún parentesco con aquel desafortunado, pero la multitud se abrió paso y yo entré al domicilio sin ningún problema. Al momento la policía no había llegado. Solo estaban los chismosos, muchos de los cuales ya se habían hecho paso al interior del domicilio. El corazón me latía al máximo. Sinceramente sentí muchos nervios, pero a la vez emoción por la anticipación. ¿Qué sería aquello que me tocaría ver de primera mano? Subí las escaleras apurado, haciéndome paso entre la gente. No creas que no hubo quien quiso detenerme, sobre todo para evitar que, como supuesto familiar de la persona, viera el horror que me esperaba en el primer piso. Algo que aprendí a través de tantos años de ver este tipo de cosas y que maravillosamente me fue revelado en esa primera ocasión, a la que yo llamo mi iniciación, fue que aproximadamente en el 95% de crímenes, el culpable suele encontrarse presente entre el montón de curiosos, ya sea para enterarse de los detalles de la investigación o simplemente para regodearse de lo que acaban de hacer. Entré a la recámara, el olor a muerte era punzante. Lo que vi me pareció espantoso, pero también fascinante. Era la primera vez que tenía algo así tan de primera mano y tan de cerca. Un hombre colgaba de un cable. El cuerpo todavía estaba tibio. No se mecía, pero rotaba lentamente. Más de uno había intentado bajarlo, pero una señora repetía incesantemente que esperaran a que llegara la policía. Saqué mi libreta y me puse a dibujar. Miraba el cuerpo y miraba la hoja. Por los nervios hice trazos rápidos e imprecisos. Había muchos elementos en la escena que a un criminalista rápidamente le hubieran indicado que a esa persona alguien más la había puesto en esa horrenda situación. Es decir, aunque lo parecía, aquel sujeto no se quitó la vida. Yo no podía haberlo sabido en ese momento. Era mucho menos que un principiante, pero un poco más que solo un morboso observador. El sujeto tenía los ojos bien abiertos, su mirada se veía atrapada en un vacío, algo que yo nunca antes había visto. ¿Sabes? Aquellos que se encontraban presentes evitaban mirar el rostro de la persona. Yo lo veía con toda la intención de plasmarlo en la libreta con realismo fotográfico. Nunca estudié dibujo, pero era algo que se me daba magnífico. Por eso a mi mamá le dio tanto miedo encontrar esa imagen en la libreta. No fue mi imaginación, lo juro. En un momento la mirada de ese hombre se modificó. También su expresión. Me quedé enmudecido. Nadie más veía lo que yo estaba viendo. Momentos después, algo pasó que hizo que, ahora sí, todos miraran horrorizados. El occiso levantó el brazo y apuntó con la mano hacia la esquina de su recámara. Señaló a una persona que inmediatamente entró en pánico e hizo de todo para hacerse paso entre la multitud que se apiñaba en ese espacio tan reducido. Una escalofriante voz se escuchó en la garganta del colgado, sin embargo, nada salió de su boca. Fue horrible, lo acepto, me hace sudar la imagen del recuerdo. Dijo, aún señalando a quien luchaba por salir de ahí, que no lo dejaran ir. ¡Agárrenlo! En segundos se activó una mente colectiva. 3, 6, 12 personas le impidieron el paso, lo agarraron, lo sometieron, lo llevaron al suelo. Resulta que ese era el asesino. Nos sacaron a todos cuando llegó la policía. Al sujeto lo arrestaron inmediatamente.
No sé decirte cómo supieron que había sido él, claro, además de que la misma víctima lo había señalado. De aquel suceso se habló demasiado en aquel entonces, pero solo entre la gente, entre los vecinos, entre los chismosos. ¿Cómo era que un cuerpo evidentemente sin vida había regresado unos momentos de la muerte para dar el último testimonio? Me quedé ahí hasta que llegó la camioneta blanca y bajaron con dificultad la bolsa negra por esas escaleras tan estrechas. No fui el único. Antes de las 12 de la noche, los forenses aún se encontraban maniobrando. Afuera ya había un triciclo con pan y café para los curiosos. Fui de los últimos en marcharme. Estaba haciendo garabatos en la libreta cuando uno de los policías se acercó a mí. Me preguntó si era familiar del occiso. Le dije que sí porque pensé que eso iba a hacer que me llevara con él a la delegación. Todo cansancio, desilusión y problema con el trabajo se me habían olvidado momentáneamente. En su lugar, el oficial me dio un abrazo muy fuerte. No lo vi llorar, pero escuché que se le quebraba la voz cuando me dijo que lamentaba que hubiera visto eso. Me pidió que subiera a la patrulla, me iría a dejar a mi domicilio, que realmente no estaba muy lejos de ahí. Tuve suerte de que no hubiera nadie en casa esperándome, la regañada que me hubiera dado mi mamá. Esta historia no solo va al principio porque fue mi primera experiencia, no solo porque significó mucho para que yo siguiera cazando esta clase de horrores, sino porque muchísimo tiempo después de que mi mamá me cuestionó severamente por los dibujos, volvió a sacar el tema. Yo era muy niño cuando mi papá nos abandonó. Mi mamá obviamente sabía que yo no podía acordarme de él. Una noche de tormenta, mi madre me preguntó si aún tenía la libreta. Ya no, años atrás me había deshecho de ella. En su lugar me quedaban un montón de fotografías, un archivo extenso de pavorosas imágenes. Me preguntó por ese dibujo que encontró muchos años atrás. Me dijo que si sabía que ese hombre colgado del techo era mi padre. La libreta de la que te hablé era una libreta profesional de dibujo. Me la traje de la tienda, alguien la dejó en paquetería y nunca la recogió. Cuando hacía mis dibujos, muy seguido pensaba en aquella persona que la olvidó. En un año vi muchas cosas, documenté demasiados casos. En un solo año la llené. 50 hojas. Has de pensar que tenía mucho tiempo libre. Más bien, en una ciudad tan grande como esta, diariamente ocurren cientos de este tipo de tragedias. Estadísticamente ocurren más crímenes en el día, sin embargo, los que tienen lugar en la noche son peores. De un lado de la hoja hacía el dibujo y del otro lado ponía información del suceso. La fecha, la hora aproximada, la dirección, la marca del carro, el tipo de arma utilizada, si llovía, detalles de la escena. Ahí también anotaba cualquier cosa rara que sucedía, tanto insólita, extraña, estremecedora o paranormal. En estos casos siempre pasa algo, siempre, ya sea sutil o muy intenso. Me tocó un caso de una persona que la venían siguiendo en una moto. Alcanzó a llegar a su casa, abrió el portón, entró. Justo en el garaje donde solía guardar su carro, ahí le dieron 3 tiros. Llegaron mucho más rápido los curiosos que la policía. Había un relajo porque la familia de la persona tenía una idea de quién había sido.
Todos los presentes nos fuimos enterando de lo que tenían planeado hacer. El hermano del occiso estaba consiguiendo un arma para el ajuste de cuentas. En eso, la puerta del zaguán se cerró de un azotón. Luego de que se cerró, se sacudió como si estuvieran tratando de abrirla del otro lado. Los de afuera pensaron que queríamos salir y los de adentro que alguien quería entrar. No había nadie empujando y jalando, era la puerta sola, o por qué no pensarlo, el muertito. La mamá del muchacho lo interpretó como que su hijo ya no quería que sus hermanos se metieran en problemas. Ese fue el quinto o sexto dibujo. Te juro que cosas como esas siempre pasan. Unas casi imperceptibles, otras exageradamente aterradoras. De esto que te voy a contar no dibujé nada, no era una escena que estuviera a la vista, pero lo que documenté sobre lo que sucedió estuvo muy fuerte. Tenía un amigo viviendo por Los Reyes en el Estado de México. Me prestó su camioneta para llevar unas cosas a casa de una tía. Terminé muy tarde, como a las 12 de la noche. Alfredo me dijo que iba a ocupar la camioneta temprano al día siguiente y que de preferencia se la llevara en cuanto la terminara de utilizar. Era como la 1 de la mañana. Venía por la carretera libre. De pronto me salí en donde es la entrada del pueblo. No sé cómo es ahora, pero en aquel entonces no estaba pavimentado. Encontrabas las calles muy solitarias y las casas muy lejos una de la otra. Solo había alumbrado público a lo largo de la orilla de un canal de aguas negras a cielo abierto que dividía la colonia en dos. Supe, porque me dijo Alfredo, que eso era lo único iluminado porque ya mucha gente se había caído al río de porquería en la noche, porque no se podía ver nada. Cuando vi que apareció ese canal a lo lejos, también vi a un montón de gente. Estaba seguro de que algo había pasado. Era muy tarde como para que estuvieran despiertos y afuera de sus casas solo porque sí. Traía mi libreta, es obvio, la cargaba a todos lados. Resulta que la multitud se asomaba hacia las aguas grises. La cosa, a grandes rasgos, había pasado así. Un señor vecino de ahí estaba desaparecido de varios días. Nadie sabía de su paradero. Nadie se imaginaba que se hubiera podido caer a las aguas inmundas. Ya era tarde cuando una mujer y su hijo venían llegando a la colonia. Ellos lo vieron. No sé si sabes, pero un cuerpo ahogado se mantiene hundido de 3 a 6 días y luego, por el proceso de descomposición, sube a la superficie. Inmediatamente fueron a avisarle a la familia de la persona. La gente salió de sus casas porque el alboroto era mucho. La policía, los forenses, las unidades de rescate, cualquier autoridad iba a tardar mucho en llegar, pero la gente decidió esperar, solo mirando el río de asquerosidad. Estacioné la camioneta cerca de la orilla, apuntando con los faros hacia el fondo para que se pudiera ver un poco mejor. A veces me acuerdo de esta experiencia y se me quita el sueño. A veces siento que yo tuve la culpa de lo que pasó. Cuando iluminé la escena, alguien se animó a acercarse más al borde. Siento que si no hubiera llegado con la camioneta, la gente se hubiera esperado a que llegara la ayuda. Quiero que no te imagines este canal como un acueducto muy bien construido. Obviamente no estaba protegido, sus bordes estaban formados con tierra y vegetación. La erosión era un tema latente, ya que había secciones del banco de tierra desgastados y caídos. La persona que se ofreció al rescate se acercó con una rama para jalar el cuerpo.
En realidad no quería sacarlo, sino voltearlo para comprobar que realmente se tratara de aquel hombre desaparecido. La familia tenía dudas porque había algo que les hacía pensar que no era él. Aún tenían todas sus esperanzas puestas en que no fuera él. La rama era fuerte, pero el piso donde él se encontraba, débil, blando e inestable. Cuando sintió un poco de confianza, el vecino estiró el brazo con la rama, tocó el cuerpo y con dificultad lo fue jalando hacia la orilla. Había piedras y basura, no fue tan fácil atraer el cuerpo. Cuando ya estuvo más cerca, hizo un esfuerzo aún más grande para voltearlo. Lo estaba haciendo con una sola mano porque con la otra se estaba sujetando de alguien para no caer a las aguas negras. Cuando terminó de voltearlo, hubo gente que dio un suspiro de alivio, pero también hubo un par de chismosos a los que se les escapó un grito. Nadie lo reconocía como el vecino que se encontraba desaparecido. Lo que asustó a la gente fue que la cara de la persona tenía una expresión que nadie se hubiera esperado de alguien que perdió la vida al ahogarse entre la porquería. Su mirada era fija, penetrante, sus cejas estaban arqueadas en un ángulo imposible, acentuando la expresión de locura. La persona que lo volteó seguía en la orilla. De pronto se resbaló, se le fue el pie. No sabía nadar y aparentemente aquel río era bastante profundo. Cuando cayó, bebió agua, manoteó, se trató de mantener a flote usando el cuerpo que él volteó. Pocos lo vieron, yo lo vi. El muerto lo abrazó y se lo llevó al fondo. Los presentes no sabíamos qué hacer, acercar algo para que se sujetara y sacarlo. Su mujer fue la que lo hizo, se puso lo más cerca de la orilla y sumergió una vara. Algo inmediatamente se agarró de esta y jaló. Claramente no fue su esposo. Jaló tan fuerte que hizo que esta mujer también cayera al agua, que también bebiera, que también se sumergiera y que no saliera más. La multitud estaba en pánico y no era para menos, 4 horribles sustos en menos de una hora. El descubrimiento del cuerpo, ver su rostro, ver a una persona morir ahogada y casi de inmediato a la otra. La nota salió en los periódicos pero sin fotografía. Cuando fueron los servicios de rescate por los cuerpos, estuvieron trabajando por varios días sin resultados. A final de cuentas no sacaron nada y nunca encontraron a ninguno de los 3. Una de las escenas más inquietantes que me tocó presenciar cuando aún no tenía mi cámara fue un choque de un camión y una motocicleta. Ocurrió mientras yo venía de regreso a casa, salí del metro, tomé un camión, eran las 8:30 de la noche aproximadamente. De pronto sucedió, dijeron otros pasajeros que sí alcanzaron a escuchar el golpe, por eso se levantaron algunos, se asomaron por las ventanas o se bajaron. El autobús no iba a avanzar, este grave accidente paralizó ambas avenidas principales. Me bajé. Mientras caminaba hacia donde acababa de ocurrir el accidente, me quité la mochila y me puse a sacar mi libreta. Lo primero que hice fue mirar el reloj, escribir la hora y la dirección del siniestro. La escena era brutal. Una camioneta circulaba a velocidad considerable por el carril de en medio. En el semáforo intentó dar la vuelta sin anunciarse mediante las luces del señalero. Entonces impactó a una motocicleta que transitaba en el carril derecho.
El golpe fue tan fuerte que la motocicleta fue aventada varios metros, quedando justo en medio de la intersección. Sus ocupantes volaron por los aires y quedaron tirados en la banqueta. Tras el choque, el conductor de la camioneta perdió el control del vehículo, que terminó estrellándose contra un poste de luz. La colisión dejó al conductor atrapado entre los restos retorcidos de la camioneta, necesitando la intervención urgente de los servicios de emergencia para ser rescatado. Había caos, gritos, muchos testigos. El conductor de la camioneta pedía ayuda con angustia y agonía. De los que venían en la motocicleta, uno de ellos se encontraba sin vida en el pavimento. La otra no muy mal herida. De hecho, se pudo poner de pie a pesar de que tenía una pierna rota. Los gritos más horribles aparecieron en el momento en que esta mujer, la de la pierna rota, volvió en sí y se dio cuenta de que le hacía falta algo que traía en brazos. Buscaba desesperadamente a su hijo, que sinceramente no estaba por ningún lado. Una pareja se acercó a ella y le pidió que se sentara, que se tranquilizara, que les dijera cómo era el niño, si estaba segura de que venía con ellos, tal vez estaba confundida. La muchacha no se podía tranquilizar, estaba segura de que antes de la colisión traía al niño en brazos. Lo sé, una completa negligencia. El tráfico estaba completamente detenido, la gente de la calle ayudó, algunos que venían en los coches también. Se pusieron a buscar al niño en todos lados, debajo de los autos, en las orillas de las banquetas. Después se pusieron a mirar hacia arriba, algún balcón, un primer piso, entre las ramas de los árboles cercanos. ¿Hasta dónde podría haber volado el pequeño cuerpecito? La muchacha cada vez estaba más desesperada. Incluso en un momento la vimos meterse debajo de la camioneta para ver si encontraba lo que estaba buscando entre las llantas. Nunca había sentido escalofríos como lo sentí en esa ocasión. Cuando la mamá salió de la parte inferior del vehículo, lo vio. ¿A que no sabes dónde estaba el niño? Alguien lo tenía cargando, una persona que a pesar de que vio todo el relajo, nunca se ofreció a decir que ya lo había encontrado y lo estaba cuidando. A tropezones la mujer se echó a correr hasta la banqueta. Tuvo que rodear al otro adulto que la acompañaba, quien yacía sin vida en el suelo, pero pues el instinto de madre, dijeron algunos. La pierna la traía casi colgando, pero aún así atravesó todo el cruce en cuestión de segundos. Recibió al bebé de las manos de aquel desconocido. Quiso darle las gracias, pero cuando le vio la cara se asustó tanto que no pudo evitar soltar un grito de horror. Ella dijo que era la muerte, que vio la cara de la muerte en el cuerpo de una persona que, por cierto, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Como muchas otras personas presentes, me enorgullece haber sido testigo de algo tan extraño e insólito. No estoy hablando de lo que te conté, del bebé y todo el accidente, sino del momento en que aquella enigmática figura dejó la escena. Un mar de gente confluyó en un mismo lugar. Imagina el metro Pantitlán en hora pico. Quién sabe de dónde salieron todas esas personas, pero abarrotaron el lugar sin intenciones de mirar lo que había ocurrido en la calle. Pareciera que su única motivación era crear una distracción para que la muerte se fundiera entre la multitud. Toda esa gente desapareció al mismo tiempo, perdiéndose entre las calles y las avenidas. Por cierto, el niño estaba sin un solo rasguño. Dicen que la muerte solo se llevó a quien se tenía que llevar.
Un amigo policía me contó una historia de horror ocurrida en la Ciudad de México en los 90s. Es posible que ya la hayas escuchado alguna vez como una leyenda urbana, pero esto fue real. Fue uno de tantos miles de acontecimientos que los medios no publican por instrucciones de arriba. Pasó antes de que yo tuviera los contactos correctos que me dejaban ver las escenas antes de que llegaran todos. Me hubiera gustado ver y retratar la escena del crimen de la historia que estoy a punto de contarte, incluso dibujarla, ya que dibujando se plasma en la libreta tal y como yo lo tengo en la memoria, resaltando los aspectos que más me perturbaron, exagerándolos y haciéndolos más terroríficos de lo que ya eran. Había reportes de desaparición de personas por la zona sur de la ciudad. Reportes que no habían sido atendidos por cualquier motivo. No eran personas que vivieran en una misma área, sino gente que venía de todas partes de la ciudad y ahí desaparecían. Se hicieron operativos de prevención, metieron más iluminación en las calles, incluso rondines policíacos. No sirvieron de nada, la gente seguía desapareciendo. Las investigaciones no llevaban a ningún lado porque además no había cuerpos. No encontraron ninguno en 6 meses de que se fueron acumulando. Hasta que un día alguien habló de un teléfono público para decir que sabía dónde estaban esas 29 personas desaparecidas. ¿Te imaginas el escándalo mundial? Espera, aún no sabes qué les pasó a esas 29 personas. Un informante anónimo le dio la pista a un judicial sobre situaciones inusuales adentro de un centro nocturno en el sur de la ciudad. Un lugar que solo estuvo abierto como unos 3 años, entre el 94 y el 97 me parece. Era un centro de espectáculos, algo muy parecido a un antro, pero muchísimo más grande. A veces lo adecuaban para palenques, para espectáculos de electrónica, para bailes de música norteña. Tenía varias barras de bebida, zona de comida americana y taquerías. Tú seguro nunca lo conociste, pero tal vez alguno de tus tíos sí. Mandaron gente a investigar, policías y judiciales encubiertos, vestidos de civiles. A donde buscaran, no veían nada extraño. En ese momento no llevaban órdenes para una inspección, así que solo se limitaron a ver. Como no sucedió nada ante ojos de ninguno de ellos, se pusieron a tomar, agarraron tanto la fiesta que les tuvieron que pedir que se retiraran cuando ya iban a cerrar. Hasta les invitaron los tacos para bajar el alcohol. Saliendo del antro se dieron cuenta de que faltaba uno de ellos. Nunca se despidió, nunca lo vieron irse. Tal vez se separó de todos para ir al baño y nadie notó que nunca regresó. Ese uno se sumó a los 29 y ahora eran 30 personas desaparecidas. ¿Dónde escondes a 30 personas? La desaparición, el rapto, el posible asesinato de un judicial movió muchas cosas y a muchas personas. Fabricaron inmediatamente una orden y se presentaron, pero no encontraron a nadie que les abriera. Muy raro para ser un lugar en donde trabaja demasiada gente. Se saltaron a un patio trasero en donde estaban los contenedores de basura. Encontraron ahí una puerta abierta. Desde el momento en que ingresaron, escucharon que había unas máquinas trabajando arriba. Había un piso arriba del salón de la pista que, por cierto, era un salón muy alto, casi como de 4 pisos de altura. Ahí, además de las máquinas, se escuchaba como si hubiera un tren o un aparato rodando en rieles. ¿Te estás imaginando un parque de diversiones oculto en este centro de espectáculos?
Adivinaste a medias, sí era eso, pero además había algo con ello exageradamente horrible. Policías y judiciales ya habían visitado el sitio y no fueron para traerse un operativo mucho más grande, ya que había demasiados lugares que revisar. Encontraron en ellos detalles extraños que iban en aumento. Hallaron una bodega que tenía un candado que tuvieron que cortar para poder entrar. Formados en 6 hileras, 29 maniquíes vestidos con ropa de calle. Cada uno tenía una bolsa de plástico a la cintura pegada con cinta, llena de pertenencias, aretes, pulseras, carteras en el caso de los hombres, bolsas en el caso de las mujeres. Desde ese momento, ambas instituciones estuvieron más que seguras de que en ese antro iban a encontrarse con una pavorosa sorpresa. Un puñado de judiciales cerraron la bodega de los maniquíes y se pusieron a corroborar datos. Otros siguieron buscando. Encontraron un salón de color blanco cuyas paredes eran brillosas como las de una alberca. En el piso había canaletas y un desagüe al centro. Del techo colgaban ganchos como los que hay en las carnicerías, gruesos, resistentes, pesados y puntiagudos. El olor a químicos era punzante. Cloro, amoníaco, ácido clorhídrico, solventes y peróxido. Más personas se quedaron examinando el lugar. Resultaba que esa pieza, así de grande y amplia, con los exámenes de luces ultravioletas, mostró que no había ni un solo centímetro de pared, techo y suelo que no tuviera rastros de sangre. Hasta parecía que a propósito habían manchado hasta el último rincón. Te digo que cada cosa era peor. Dentro de un salón clandestino, resguardado por una puerta cerrada con llave, había algo espantoso. El aroma penetrante de la grasa tibia flotaba en el aire. Al centro había una robusta máquina industrial para moler carne, de estructura metálica y controles precisos, indicando un uso regular y profesional. Junto a la máquina, una mesa de trabajo de acero inoxidable sostenía una colección ordenada de cuchillos afilados, dispuestos meticulosamente sobre una superficie pulida. El descubrimiento de este espacio cerrado planteó interrogantes sobre su función específica dentro de las operaciones del centro de espectáculos. También sobre las prácticas regulares llevadas a cabo en este salón oculto. Una cocina, ¿qué otra cosa? Pero ¿qué clase de cocina te estás imaginando si le pones a un lado el contexto de todo lo que fueron encontrando los policías y los judiciales? Lo peor no estaba en el último piso, lo peor está en tu mente. Estás poniendo imágenes que no estaban, que se van a quedar contigo para siempre. Vas a imaginarte un piso muy amplio, vas a formular en tu mente cuál era la fuente de ese ruido que has estado escuchando de menos a más. El de un tren escénico a escala. Era un tren en funcionamiento como el de los parques de diversiones, pequeño y de media velocidad, con unos rieles que iban rectos hasta el final del salón. Ahí daba vuelta, pasaba por debajo de un túnel, subía y bajaba un puente, daba otra vuelta a la derecha y así hasta completar un circuito. Solo encontraron 9 de los 30 cuerpos. Esos 9 estaban montados en los 9 carros del tren, uno por carro. Habían pasado por un proceso para que se conservaran sonrientes, divertidos, que pareciera que estaban disfrutando ese eterno paseo, vueltas y vueltas y vueltas. Una mente siniestra se debió de haber ayudado de varias personas para montar un pequeño y macabro parque de diversiones.
Hubo demasiadas personas detenidas, pero nunca se supo quién de todos fue. No le tomes foto, no le tomes video, no hables de esto con nadie. Quien hizo estos horrores seguro quería ver su obra en los noticieros de todo el mundo. Sin embargo, la persona hasta arriba dio la orden de que no se hiciera público. Se corrió la voz de lo sucedido, pero sin pruebas no pasaba como otra cosa que no fuera una leyenda urbana. Yo estoy seguro de que hasta el mismo presidente se enteró. Quisiera cerrar esta historia sin el último detalle, porque eso sí es algo que a mí me revuelve el estómago y me provoca malestar. La cocina que encontraron era la cocina de las taquerías que estaban cerca de la pista de baile. Así es, la gente que asistió a este lugar a bailar, a convivir con sus amigos y familia, a escuchar música, incluyendo los policías y los judiciales que estuvieron investigando, tuvieron la oportunidad de probar el sabor de la carne humana. Mi familia decía que era un morboso. Yo decía que era un fotógrafo, pero la verdad es esta. A mí me atraía lo grotesco y lo macabro, una pasión por imágenes perturbadoras que casi rozó en la obsesión. Puedo tratar de engañarlos a ustedes, pero yo no me engaño. Hubo un tiempo en que pude dedicarme a esta clase de fotografía por puro pasatiempo. Te conté antes que tenía una libreta y que no podía permitirme una cámara, no con el sueldo de la bodega. Cuando se me llenó la libreta en donde documentaba los acontecimientos, empecé a dibujar en hojas sueltas y a acumularlas en la misma libreta. Quería otra, pero en ese entonces ese tipo de libretas eran muy caras. Con lo que me pagaban en la bodega no me podía comprar otra, mucho menos una cámara. Un día me pasó algo muy inusual. Casi no fumaba, pero un día se me ocurrió comprar una cajetilla. Encontré algo adentro cuando la abrí. Entre los cigarros había algo aplastándolos porque no cabía bien. Eran 2 billetes de 500. Ni siquiera fue parte de una promoción. Yo lo sentí como mucha suerte o mucha casualidad. Poco después pasé por un tianguis, andaba viendo si encontraba algo de utilidad, como una libreta, que era lo que andaba buscando. Lo de los billetes por sí solo fue raro. Ahora imagínate que después de encontrar este dinero, vi en un tendido una cámara fotográfica. Decía el vendedor que eran antigüedades, pero se veía que eran cosas robadas de una casa. 1,000 pesos. Pagué con los 2 billetes que me acababa de encontrar. Ni siquiera me preocupé de asegurarme que servía. 1,000 pesos no eran nada por la clase de cámara que tenía entre mis manos. Llegando a casa me llevé la sorpresa de que no utilizaba de los rollos comunes, usaba de unos que eran caros y no tan fáciles de conseguir. De todos modos, cargaba a todos lados la cámara. La tuve mucho tiempo sin usar, pero me la llevaba siempre a la bodega. Me gustaba tenerla conmigo, aunque estuviera guardada todo el tiempo en la mochila. Me salí de trabajar de la bodega como unos 3 meses después. Un amigo que hice en la policía me recomendó con un despacho de abogados, mostrándole mi trabajo con los retratos hablados. El día en que fui a recoger mis cosas a la bodega, una compañera me entregó una bolsa con 12 rollos fotográficos. Los dejaron olvidados en paquetería, o sea, la persona los encargó y ya no regresó nunca por ellos, como con la libreta. Estaba casi seguro de que era el diablo el que alimentaba mi morbo.
quien mandaba a que viera con mis ojos escandalosas escenas de crímenes, accidentes horribles, a que hiciera dibujos de ellos, a que tomara fotos de personas en sus peores momentos y en sus peores estados, a estar atento de una sirena, de una concentración de gente, de gritos, del sonido de un fuerte enfrenón. A partir de que encontré los rollos, traía la cámara para todos lados. No la soltaba ni para irme a dormir. Pensaba que, y si ocurría un terremoto, yo tenía que documentarlo. Al cabo de una semana con la cámara, apareció la primera oportunidad. Viéndolo en retrospectiva, no fue un caso significativo. La única razón por la que mandé a imprimir la foto y la colgué en mi taller fue porque se trató de la primera vez que usé la cámara en una situación real. A partir de ahí, de menos me tocaba uno por semana. A partir de ahí mi archivo empezó a crecer, comencé a dedicarle más tiempo. Comencé a clasificar, a separar por carpetas. Accidentes viales, armas blancas, armas de fuego, crímenes pasionales, asaltos. En mi estante tengo una carpeta con un signo de interrogación. Ahí tengo documentado el siguiente caso que te voy a contar. 4. Estaba esperando el camión. Eran las 7:30 de la tarde aproximadamente. Justo estaba anocheciendo. Del otro lado de la avenida, de pronto se escucharon los gritos de una mujer. Transcurrieron a lo mucho 5 segundos y entonces vinieron las detonaciones. Saqué la cámara de la mochila en un solo movimiento. Atravesé la calle sin fijarme. No vi el taxi, venía rápido pero alcanzó a frenar justo a tiempo, aunque no lo suficiente para evitar el impacto. Me lanzó con cierta fuerza, pero no tan duro como podría haber sido. Te juro que cuando caí al suelo, inmediatamente pensé lo que se sentiría aparecer en la portada de uno de estos periódicos o terminar formando parte de un archivo que un aficionado a los accidentes tuviera en su casa. Me raspé una pierna, se me rompió el pantalón y recibí un golpe leve en el costado. Todavía se escucharon 2 disparos más cuando me estaba levantando. La cámara estaba intacta, ¡qué alivio! Lo que me hizo cruzar estaba ocurriendo en tiempo real. El asalto a una vinatería. Al momento no sabía qué era lo que había salido mal, pero con los disparos seguro habría personas heridas. Ya alguien se estaba encargando de llamarle a la policía, que yo ya estaba ahí para documentar. La foto que le tomé al asaltante mientras huía en la motocicleta le ayudó mucho a las autoridades. La foto que le tomé al dueño de la tienda fue la primera de la colección de sucesos extraños e inexplicables. No la puedo mostrar porque además de ser muy gráfica, tiene una carga negativa espantosa. Es de una persona que recibió 3 impactos en el rostro. Uno en el ojo derecho, uno en la frente y otro en el pómulo izquierdo. Era el encargado y dueño del negocio. Fue el único herido de muerte. Se resistió al asalto. Estaba presente su familia, su esposa, su hermana, sus sobrinos y una hija. Cuando entré al local, la gente gritaba sin control y con desesperación. Pedían que atraparan al asaltante, pero a este yo lo vi marcharse en una moto a gran velocidad. Pedían que le llamaran a una ambulancia. Yo, sin haber visto a la persona, pensé que seguramente le habían disparado en una pierna. Me sobresalté cuando vi al sujeto con esas 3 heridas mortales, pero de pie, como si nada.
Lo que yo vi, lo que yo fotografié, no existe en película ni en tu mente. Imagina la carne viva, el hueso, el músculo contrayéndose para crear expresiones. Sé que existen casos documentados en donde la persona que recibe el disparo tiene la suerte de que la trayectoria del proyectil no toca ningún órgano vital. Podría ser el caso si no estuviera casi completamente deshecha la cabeza. Hablaba, veía por el otro ojo, aunque lo tenía completamente inyectado en sangre. Estaba consciente y muy coherente. De hecho, en un momento lo escuché reír. No me podía imaginar que una persona en ese estado pudiera estar con vida. Tomé 43 fotos porque al rollo que tenía la cámara ya solo le restaban 18 disparos y solo traía un rollo extra. Me hicieron falta rollos para reportar una de las cosas más siniestras que he visto en mi vida. El sujeto se salió a la calle para que todos lo vieran, para horrorizar al montón de gente que venía saliendo del metro, que transitaba aquella bulliciosa avenida. Su familia fue tras de él, yo fui tras de él. Iba corriendo entre los carros. Su esposa y su hermana trataron de agarrarlo para que se sentara y esperara a la ambulancia. Estaba perdiendo mucha sangre, pero aún así seguía moviéndose rápidamente. ¿Te imaginas que pasara algo así ahora que todos tienen un celular en las manos? La persona fue atropellada por un coche. El cuerpo quedó aventado varios metros adelante. Nadie les dijo a los niños que se quedaran en la tienda. Ellos también se atravesaron la avenida para ver qué le había pasado a su familiar. Se empezó a acercar la multitud cuando el cuerpo, y digo cuerpo porque eso ya no era una persona, se levantó. Tenía una pierna trozada, fractura expuesta, los dedos de una mano completamente volteados, lo que quedaba de la cara, ahora en peor estado. Con una cadencia horrible se fue entre caminando y corriendo, esquivando a la gente que se encontraba de sorpresa el pavoroso espectáculo. No pudimos alcanzarlo porque se echó a andar entre la circulación con coches frenando y pitando. Ayudé a la familia a buscarlo después, pero nunca lo encontramos, nunca hasta el día de hoy. No había muchos motivos para pensar que seguiría con vida, pero tampoco se llegó a encontrar nunca el cuerpo. El trabajo que conseguí después de la bodega fue gracias a la recomendación de un amigo que tenía en la policía. Era en un despacho de abogados haciendo lo mismo que en el Ministerio Público, o sea, los retratos hablados. En los 90s ese despacho de abogados facturaba millones al mes. El 80% de sus clientes eran personas reconocidas, celebridades. El 20% restante eran personas con mucho dinero, pero con una vida privada. Te tengo que contar de ese despacho porque ahí pasaban cosas muy raras. La propia naturaleza de mi trabajo no se puede explicar en un currículum. Hacía retratos de la parte contraria, del acusado o de la parte acusadora, dependiendo del cliente. Hacían ceremonias en el despacho y a los 2 días ganaban el caso, sin falta, como por arte de magia, o si lo piensas bien, con ayuda de alguien. Estuvieron ubicados en un edificio de Reforma, en uno de los últimos pisos.
Una vez fue una actriz a una reunión con su abogado y alguien olvidó voltear los cuadros que había colgados en las paredes de la sala de juntas. De un lado eran pinturas que usarías para decorar una oficina. Del otro lado había representaciones de Lucifer, Asmodeo, Astarot y Belial, los 4 demonios más importantes. Cuando vio esto, la clienta inmediatamente canceló, le dio mucho miedo, no quiso que la involucraran con esa clase de prácticas. Todas las demás personas que contrataban servicios ahí ya sabían con qué clase de prácticas se ayudaban los abogados para ganar todos los casos, pagar lo que sea por librar una acusación de homicidio o de fraude, o de esas cosas que hacen los ricos donde siempre se salen con la suya. Una vez llegó un caso muy extraño y a mí me mandaron a tomar fotos. Esto no involucraba ningún juicio, sino una investigación privada. 2 hombres se metieron a robar a una casa en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Habían estado estudiando a la persona que residía ahí, una señora mayor que aparentemente vivía sola. No salía mucho, pero durante el día sí recibía muchas visitas. Familia, amigos, gente de la iglesia, tenía empleados personales y de servicio. A las 7 de la noche se iba toda esa gente y ella se quedaba completamente sola el resto de la noche y la madrugada. Pues estos criminales pensaron que iba a ser muy fácil. Al día siguiente, los empleados de la señora la encontraron tirada en el suelo sobre un charco rojo que, manchando el mármol, tenía un brillo muy extraño. Este charco también abarcaba a los 2 hombres que se habían metido a robar. Ellos también estaban muertos. La dueña de la casa fue encontrada con un tiro en el rostro, mientras que a los asaltantes alguien les arrancó la cara a mordidas. Los hijos de la señora querían saber si había una 4ª persona. Para este caso había muchos detalles a considerar antes de invocar entidades para hacer las preguntas. Primero, que no hubo entrada forzada. A estos hombres los dejaron pasar ingresando por la puerta principal. No hubo señales de forcejeo, no hacía falta nada, ni dinero, ni joyas, ni cualquier otro objeto. Pareciera que ellos 3 estuvieron platicando un tiempo antes de que ocurriera el asesinato. La pistola era de la mujer y ella la detonó una sola vez. Los abogados hicieron una ceremonia para invocar a uno de los 4 demonios y preguntarles quién había hecho eso, qué pasó en esa casa. Yo nunca estaba presente en las ceremonias, de hecho, me mantenían muy al margen, pero siempre terminaba corriéndose la voz. Realmente, ella no vivía sola. Cuando todos se iban, se abría una puerta que había en un baño de la planta baja. En un sótano del que nadie sabía, vivía un hombre que salía por las noches, que subía a la recámara de la señora y se sentaba a un lado de la cama a verla dormir. A veces se acostaba a un lado de ella y la abrazaba. Ella podía sentirlo, pero nunca despertaba porque tomaba pastillas para poder dormir. La señora había visto al sujeto, lo había sentido en su misma cama. Ella sabía quién era el que la abrazaba, pero con la confusión de las pastillas, todo el tiempo pensó que era un fantasma. Al parecer, los hombres que entraron a la casa sabían mucho más de ella de lo que se pensó al principio. Alguien les dio información. Una empleada doméstica les dijo que la señora veía un fantasma en las noches.
A ella le dijo que la iba a contactar con alguien que se podría encargar de esa entidad. Ni la empleada, ni la señora, ni las personas que murieron con ella sabían que sí había alguien en esa casa, y no era un fantasma. Era un monstruo, una persona deforme a la que no le daba la luz del día, que llegó a vivir ahí porque esas casas de las lomas tienen túneles que las conectan a todas entre sí. Estaban los estafadores y la señora cuando el monstruo salió del baño. Los atacó a ellos porque sabía que tenían malas intenciones ante la persona que él veía todas las noches dormir. Cuando la señora vio lo que les hizo, las horribles mordidas con las que les arrancó el rostro, horrorizada, no se le ocurrió hacer otra cosa más que terminarlo todo en ese momento. Imagínate ver salir de un agujero de tu casa al monstruo que te acecha en las noches. Imagínate darte cuenta de que es mucho más real de lo que imaginas. A mí, que me mandaron a tomarle fotos a los cuerpos, también me mandaron a fotografiar la puerta en el baño, las escaleras subterráneas, el largo y frío pasillo. Pude ver y fotografiar a la persona que vivía debajo de las escaleras. Podría confundirse con un humano, pero su apariencia causaba un terror instintivo y visceral. Su complexión era robusta y su estatura seguramente sobrepasaba los 2 metros. Su rostro era una amalgama grotesca de características humanas y monstruosas. La boca se extendía de oreja a oreja con labios ensangrentados, retorcidos en una sonrisa macabra y antinatural. Detrás de esos labios se ocultaba una hilera de dientes afilados y desiguales, manchados de un amarillo putrefacto, que asomaban incluso cuando estaba cerrada, comprobando que esa cosa había masticádoles la cara a los ladrones. En algunas partes la piel se estiraba tan tensa sobre los huesos que parecía que iba a rasgarse en cualquier momento, revelando un interior oscuro y supurante. Ese fue el cuarto cuerpo que fotografié en la casa. Al momento en que lo encontraron, estaba en el sótano, ahorcado, colgado de una soga, amarrada a un tubo de metal. A los 21 todavía vivía en Pantitlán. En mi cuarto se escuchaba todo. En esa colonia todo el tiempo hay alguien haciendo ruido. Una fiesta en miércoles era posible. Arrancones de motocicletas los había desde los jueves. Un grupo de jóvenes tomando en la esquina, muy común. Música a medio y alto volumen. Una vez me desperté como a las 4 de la mañana, agobiado por un silencio casi absoluto. Se oía el viento y se oían insectos, tal vez el tráfico en la lejana avenida, pero nada más. Era muy raro no escuchar a los vecinos. Sentí como si todo a mis alrededores se hubiera puesto en pausa y hasta la gente estuviera conteniendo la respiración. «¿Ya oíste?», me dijo una voz de mujer. Una voz que me sobresaltó porque no había ninguna mujer ahí conmigo. «Está rezando». Prendí la luz, de verdad no había nadie, la voz ni siquiera me era conocida. «Apaga la luz». La apagué. Afuera en la calle había alguien rezando de rodillas. Estaba debajo de la banqueta, pero no se veía que vinieran carros en ninguna dirección. Esta mujer hacía pausas para mirar hacia mi ventana. Luego seguía rezando. Estuvo así unos 10 minutos, luego se levantó y se fue.
Si me has puesto atención, recordarás que todo evento violento crea estas cosas o estas situaciones. Si tú estás ahí, si tu trabajo es cubrir esta clase de notas, si solamente estabas pasando por la escena del crimen, no importa, algo se te pega o algo te llevas. Por eso dicen bien, nunca te quedes a ver un accidente. Venía regresando de trabajar, eran más o menos la 1 de la mañana. El camión que tomé dejaba de pasar a las 12:30. Como ese era el último, esperó hasta que se llenó para salir de la base. Veníamos bien como siempre, hasta que de pronto se detuvo el camión detrás de varias filas de carros. No había paso, la avenida estaba cerrada. Antes de que pudiéramos avanzar, el chofer se bajó a ver. Momentos adelante, los policías dirigieron el tránsito hacia una calle que cruzaba antes del cierre de la vía. El tapón se empezó a disolver. Regresó corriendo el chofer, se subió al camión y lo dirigió hacia la desviación. Al dar la vuelta dijo a quien quisiera oír que el cierre de la vía era porque habían atropellado a una persona. No dio detalles, pero se entendió que había estado horrible y el sujeto había quedado muy mal. Pedí que me dejara bajar, caminé en sentido contrario de los carros. Me crucé, pasé a un lado de una patrulla y bajé la velocidad para escuchar lo que decía el oficial. Tenía poco que acababa de suceder. Lo que vieron mis ojos nunca lo has visto en el periódico. Hasta esa clase de publicaciones tienen sus límites. Uno de los carros involucrados estaba estampado en un poste de luz. La persona que manejaba estaba afuera, arqueada, mirando hacia el suelo, tratando de contener las náuseas. Dije uno de los carros involucrados porque los policías calculaban que habían sido 6. Saqué mi libreta y empecé a retratar. No me dejaron estar ahí ni 2 minutos. En bola se me acercaron 6 elementos que amablemente me pidieron que, por respeto a la persona, quitara mi mirada morbosa del cuerpo o de lo que quedaba. Tenían razón, me fui de ahí, caminé buscando en todo momento un lugar adecuado para sentarme. Encontré un camellón solitario, una mesa y 2 bancas de piedra. Ahí me instalé y me puse a dibujar. Estaba tan entrado en lo que estaba haciendo que por un buen rato olvidé dónde estaba y la hora que era. Levanté un poco la mirada. El camellón era bastante ancho, tenía zonas arboladas y zonas con pasto. La empresa que tenía al frente era la encargada de darle mantenimiento. Se veía cuidada, aunque por la hora, las 2:30 de la mañana, lucía vacía, lúgubre, llena de sombras, solitaria. Acabé el dibujo en casa, no dormí hasta que lo terminé. Esa fue una de las veces en que sentí y pensé que si no le daba conclusión, no lo iba a poder sacar nunca de mi mente. Dormí muy tranquilo. Ese era mi día de descanso, así que no me molesté en poner una alarma. Cuando abrí los ojos encontré en mi recámara luz de día y eso me asustó. En primera, porque siempre acostumbraba a despertarme antes del amanecer. Ese día no iba a ser la excepción. Como siempre, tenía planeado regresar al lugar del siniestro. Iba a ver si no quedaba algo, si de casualidad había olvidado algo la autoridad. A veces salían volando los zapatos o por allá quedaba tirado el montón de monedas, no sé. Esa vez encontré un pedazo de oreja. Eso se les pasó recoger. Venía preparado con bolsas Ziploc y con pinzas.
Con bastantes nervios la tomé, la guardé, miré los alrededores buscando algo más. Me pregunto cuánto les pagarán a las personas que limpian esta clase de cosas. Siempre he pensado que ninguna cantidad ha de ser suficiente. El piso estaba bien lavado. Esa es una constante en donde ocurren estas cosas. La gente hasta le cambia el color a los pisos con tal de que no quede ni un solo recordatorio de que ahí pasó algo horrible y violento. Llegué a casa, saqué la muestra. Estoy hablando de la oreja, pero le voy a llamar muestra. La puse sobre una hoja de papel y me puse a dibujar. Hice 6 dibujos con diferentes ángulos y luego la metí a la bolsa y al congelador. No te voy a decir qué más cosas tengo ahí, pero si algún día vienes a mi casa, no abras la puerta del congelador. Metí la muestra a una bolsa vacía de verduras congeladas. Mientras veía qué hacer con ella, ahí se me ocurrió esconderla. Como a los 4 días se fue la luz en todo el vecindario. Generalmente tardaba como 1 hora máximo. Esa vez me fui a dormir sin luz y cuando desperté todo seguía igual. Escuché que alguien afuera dijo que se le iba a echar a perder todo lo que tenía en el refrigerador. Entonces me levanté de la cama apresurado a ver qué con la muestra. No se estaba echando a perder, pero ya se había descongelado. La dejé encima del refrigerador, dentro de una bolsa negra, mientras pensaba qué iba a hacer. Imagínate echarla a la taza del baño y que se tapara. O a la basura. Salir a la calle y aventarla lejos. A las 3 de la tarde regresó la luz, pero yo ya no estaba pensando en volverla a guardar. Seguía estando fría, pero ya no estaba rígida. No sé por qué hice lo que hice, no lo volvería a hacer nunca. Bueno, creo que sí sé por qué lo hice. Me llevé la muestra a la boca y la mastiqué. Mastiqué y mastiqué hasta que pude tragar. Me quedó el sabor en la boca y residuos entre los dientes. ¿Te han dicho que no comas carne cruda? Ese es un buen consejo. Por suerte nada me pasó, en el estómago nada. Pero ¿recuerdas que te dije que una vez escuché a una mujer rezando afuera de mi ventana? Hasta el día de hoy pasa. Después de que me cambié de casa, aunque me vaya a donde me vaya, un día sí y una semana no, pero esta persona siempre aparece rezando ante mi ventana. Me han dicho que esto pasa cuando le robas a un muerto, que lo que debes hacer es devolver lo que tomaste sin permiso, pero en este caso, ¿cómo le hago? ¿Te acuerdas que una vez te dije que pensaba que el diablo era mi patrón? Que él me había dado la libreta, los rollos fotográficos, era él quien me ponía cerca de donde pasaban los horrores. Él me llevó a conocer a mi padre. Pues, ¿qué crees? O ya me estoy volviendo loco, o sí hablé con él. Nunca descarto que todo lo que han visto mis ojos se haya alojado en alguna parte de mi cabeza. Y ahora poco a poco regresa a jugar con mi mente, remontándome lo más atrás posible. Con este caso, resulta que todo empezó una tarde que venía de Cocoyoc. Allá me mandaron a llevar unas cosas a una bodega. Me fui yo solo en una camioneta como a las 2:30 de la tarde. No contaba con que me traje unas llaves que no eran, y en lo que me ayudaba un cerrajero me dieron las 6. Las bodegas estaban en un terreno en medio de la nada, con unas 6 hileras de locales con cortinas metálicas.
Has de estar pensando que hay en todas y cada una de estas bodegas escondidas en la nada. De regreso tomé un camino que no se veía muy bien trazado. De día todo bien, pero de noche hubiera preferido que no me diera la noche. No vi de dónde salió, pero algo se me atravesó. Lo golpeé con el carro y luego pasé por encima de él. Me detuve porque escuchaba sus chillidos de dolor. Me bajé porque no podía dejar al animal tirado ahí, sufriendo. De la nada, de la oscuridad, me salió un niño. Me dijo que no dejara al perro ahí, que lo fuera a enterrar. Y dijo también que me regresara por donde había venido, que se ubicaba donde estaban los arcos, que ahí lo enterrara. Eran muchas instrucciones y yo solo me bajé a verificar que el animal no se quedara sufriendo. Obviamente después lo iba a poner a un lado del camino. El niño me dijo que ese perro era de una señora que vivía allá adelante. Señaló en la dirección en la que yo iba a partir. En efecto, por allá había una choza con la luz encendida. Es una bruja, y si la bruja lo sabe, te va a ir mal. Sí sentí miedo, ¿para qué te miento? Así como apareció el niño, así se fue. Eché al perro en un costal, lo puse en la cajuela, le di la vuelta al camino, regresé a los arcos. Me bajé, ahí había una pala convenientemente recargada en el tronco de un árbol. Mientras clavaba la pala en la tierra, me pregunté si no sería eso un sueño. Cavando la tierra para enterrar a un perro en mitad de la nada, en plena oscuridad, no estaba en mis planes de ese día. Cuando el agujero pareció estar lo suficientemente profundo, busqué el costal, lo tomé, lo levanté. Me di cuenta de que estaba lleno de piedras. El cuerpo del perro no estaba ahí. Ya te he contado algunas de las experiencias que he tenido. Ninguna se compara con ese momento. El ambiente, el silencio, la confusión. Sí sentí que me estaba volviendo loco. Entonces apareció una mujer. Me dijo que no le preguntara nada, que ella no sabía nada, solamente le fue dada la orden que me diera un mensaje. Me condujo hasta ese punto, convertida en un perro, en un niño, en una anciana y por fin en su forma real. Lo que me estaba hablando era una criatura grande, alta, de extremidades largas, de piel arrugada, de cara deforme, con cabello delgado, largo y seco. Te estoy describiendo cómo es una bruja real. Me dijo que el jefe quería hablar conmigo. Me dijo que pronto estaría en el lugar y en el momento adecuado, que presenciaría un accidente de coches, que uno de los involucrados saldría por el parabrisas, que me esperara a que le pusieran las veladoras, que me trajera una para mi casa, que la prendiera a la medianoche. Pasaron 2 semanas antes de que ocurriera lo que me dijo esa mujer. Lo supe en el momento en que escuché las llantas derrapando. Luego la colisión, el golpe, el poste derribado, las chispas, el sujeto tirado en el pavimento. Tal como lo había imaginado, sucedió. Antes de la policía llegó una mujer a poner las veladoras, 2 para el que salió por el parabrisas y 2 para el otro que, aunque no estaba muerto, no se veía que fuera a resistir. Las dejó ante sus pies para prenderlas tan pronto como hubiera oportunidad. Me iba a poner a fotografiar cuando la mujer que puso las veladoras me dijo al oído:
El jefe te está esperando. Me sobresalté y de pronto ya no estaba. Bueno, esa mujer sí estaba, pero del otro lado de la calle platicando con otras señoras. Tomé la veladora, la levanté y me fui de ahí. Mientras me alejaba, escuché que gente a mis espaldas me gritaba groserías. ¿Cómo fue que me atreví a robarle una veladora al muertito? Puse la veladora en una mesa en el cuarto. Salí un momento. Cuando regresé a mi recámara, encontré a una mujer llorando ante mi ropero. Me paralicé. Había visto a esa mujer como 6 meses atrás, no se me olvida. La escena del crimen era peculiar. La habíamos encontrado con una pistola en las manos, de rodillas, como rezando. Tenía un agujero en el rostro. En aquella ocasión, la mujer estaba sin vida, pero así se quedó su cuerpo en una misma posición, como en plena oración. La Iglesia Católica hubiera amado ver eso. No era la misma mujer, o si era la misma mujer. Cuando cerré la puerta, ella volteó, más bien él, oculto bajo un rebozo, apareció el rostro de un hombre. Era el jefe, el patrón. Me preguntó si me gustaba dónde me había colocado. Me dijo que era momento de un cambio. Me pidió que quemara la libreta, que juntara las cenizas y me bañara con ellas. Le pregunté qué quería a cambio y él me respondió que yo ya se lo había dado. Al levantarse del suelo, vi que era mucho más grande de lo que parecía. Unas piernas muy largas, un torso muy delgado, unas manos horribles. Me pidió que lo acompañara a la salida. Todo el tiempo me pregunté si estaba soñando, si estaba alucinando. Cuando llegué a la puerta y la abrí, esta persona, más bien el jefe, ya se había adelantado bastante. Estaba en la esquina, caminaba de lado, encorvado. Cerré la puerta, inhalé y exhalé. Allá afuera de pronto se escuchó una multitud estresada, disparos, una explosión, carros derrapando. Exactamente por donde se había ido el diablo. Mi reacción debió haber sido correr por la cámara. Esa noche no. Me regresé a la recámara, encontré la veladora completamente consumida. La libreta estaba en la cama. A las 12 de la noche subí a la azotea. La rocié con alcohol y le prendí fuego. Más tarde me bañé con las cenizas. Hoy vivo en Monterrey. La nota roja es mi hobby. Las fotos que tomo son para mi colección personal. No las comparto en foros ni con la policía. Hasta el momento es todo lo que te puedo contar. Espero algún día poderme volver a poner en contacto contigo. Sigo haciendo lo mismo, saliendo a las calles por la noche, en el carro. Sé que pronto sabrás nuevamente de mí. Bueno, antes de irme quiero contarte que hace poco me encontré una libreta llena de dibujos con crímenes y horrores, idéntica a la que yo empecé a los 19 años. Los dibujos eran distintos, otros crímenes, otros accidentes, pero hubo uno que me perturbó cuando lo vi. Era yo, tenía mi nombre, tenía la fecha, 23 de enero de 2027. El dibujo era muy parecido al que hice de mi papá, con los ojos bien abiertos, colgando de una soga.